Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener hoy en la tertulia Juan Bautista Chape y Guisado del Ateneo de Cádiz la hemos denominado La farmacia naval en la época del marino de guerra y héroe de Trafalgar, Dionisio Alcalá Galiano, 1760-1805. Tenemos que remitirnos a la vocación de don Dionisio, que ya empezó cuando Martín Fernández de Navarrete, en su obra Biblioteca Marítima Española, publicada después de su muerte, escribió sobre el ilustre marino que nació en la villa de Cabra, Reino de Córdoba, en octubre de 1760. Fue hijo de Antonio Alcalá Galiano y pareja y de doña Antonia Alcalá Galiano y Pineda. Se casó en Medina Sidonia en 1785 con doña María Consolación de Villavicencio. Alcalá Galiano trabajó con Alejandro Malaspina, José de Espinosa y Tello y otros oficiales de la Armada en la torre del homenaje del castillo de la Villa de Cádiz, en la cual estaba entonces el Real Observatorio de Marina. Aquí tenemos a Jorge Juan, que fue el creador del Observatorio de Marina de Cádiz, dependiente de la Real Compañía de Guardiamarinas. Y aquí tenemos la portada del primer almanaque náutico español publicado en 1792, que se conserva en la biblioteca del Real Observatorio de la Armada. Don Dionisio Alcalá Galiano colaboró con Tofiño en la confección del Atlas Marino de España. Los trabajos comenzaron en 1783 en Cartagena, con la fragata Santa María Magdalena y el bergantín Vigo. Según las memorias de aquellos trabajos que redactaron los miembros de la expedición, se puede leer: el 1 de septiembre de 1785 fueron trasladados a la fragata Asunción los tenientes de fragata Dionisio Alcalá Galiano y Alejandro Belmonte. Respecto a la exploración del estrecho de Magallanes, existían planos ocultos con el objetivo de que no fueran conocidos por otros países. Los de Sarmiento de Gamboa, los de la expedición de los hermanos Nodal, con el cartógrafo Diego Ramírez de Arellano. Galiano hace observaciones diarias del Sol, de la Luna y de las estrellas, que luego expondría en sus obras que servirían a las diferentes promociones de los guardiamarinas. Estos trabajos dieron lugar a las 4 cartas, una de todo el extremo sur de América Meridional, otra que abarca en su totalidad el estrecho y otras 2 en las que figuran 6 planos de los puertos más notables en cada una de ellas. A veces la niebla, que era muy densa, les hacía perder jornadas de trabajo. Esta es la Carta General del Estrecho de Magallanes, que se conserva en el Museo Naval de Madrid. Respecto a la expedición, Malaspina recibe el nombre de su comandante, siendo una de las más célebres expediciones del siglo XVIII. 2 corbetas que se construyeron en el arsenal de la Carraca con los mayores adelantos de la época. La descubierta al mando del capitán de fragata Alejandro Malaspina y la atrevida al mando del capitán de fragata José de Bustamante y Guerra. Al regreso del estrecho de Magallanes, Alcalá Galiano acabaría convirtiéndose también en uno de los hombres de confianza de Alejandro Malaspina. La misión científica en el Virreinato de Nueva España de don Dionisio Alcalá Galiano va referido a las corbetas y dirigidos por don Dionisio. Se nombraron además 8 miembros en 2 grupos que salen hacia el interior de México desde el puerto de Acapulco. Galiano fue el primero que propuso en nuestros tiempos y resolvió con exactitud el problema de hallar la latitud por medio de la altura polar. Alejandro Malaspina, durante su viaje por el Pacífico, allá por las costas de Alaska, y habiendo sido Dionisio Alcalá Galiano destacado comandante de la expedición de Nueva España.
Aquí tenemos la isla Galiano, que con motivo del segundo centenario del descubrimiento de la isla Galiano se produjo el hermanamiento de la población canadiense con la población andaluza de Cabra, ciudad de origen de don Dionisio. El viaje al estrecho de Fuca trajo consigo la exploración de los canales. Desde el año 1774 hasta el año 1791, los buques del Departamento Marítimo de San Blas hicieron una serie de viajes a la costa noroeste, denominada la costa septentrional de las Californias. Según la propuesta de Malaspina, se basaron en las goletas Sutil y Mexicana, recién terminadas en San Blas, que se trasladarán a Acapulco, donde los repuestos y excedentes maestranza de las corbetas pueden perfeccionarlas a satisfacción de los comandantes Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés. Aquí tenemos las goletas Sutil y Mexicana en el estrecho de Fuca, dibujado por Cardero, uno de los dibujantes de la expedición. Se conservan en el Museo de América de Madrid. Llegaron a Nuzca el 13 de mayo y, según uno de los diarios, viven principalmente de la pesca, sin dejar de valerse del sustento que les suministran las frutas, raíces silvestres, la caza del venado también. Aquí vemos la canoa de Tetacus, que era el jefe del estrecho de Fuca, también dibujado por el dibujante de la expedición Cardero y conservado en el Museo de América. Otras expediciones de las que tenemos que hablar son las de Bodega y Cuadra y Vancouver y de Galiano y Valdés. Aquí tenemos un retrato de Alejandro Malaspina, 1789-1794, conservado en el Museo Naval de Madrid. Los objetivos de la expedición eran realizar la cartografía de las costas de América, de las Islas Sandwich, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, estudiar la historia natural, obtener datos astronómicos, tomar datos de los ríos y estudiar la antropología. Era un proyecto de un viaje de circunnavegación a imagen y semejanza de los de la corona francesa. Y aquí tenemos el otro comandante, que era el segundo jefe de la expedición, y el capitán de la Atrevida. Según los resultados, pues se cumplieron con creces las expectativas científicas previstas, y a su regreso en septiembre de 1794 a España, entregaron el diario, que fue recibido por el rey, y Malaspina critica la mala situación y administración de las colonias. Entonces Godoy lo encarcela y requisa todo el archivo de la expedición. Aquí tenemos al ministro de Marina de entonces, que era Antonio Valdés y Bazán, y como casi en la totalidad de las expediciones ilustradas, el único móvil público era el científico, pero la información política quedaba en secreto, aunque este fue el proyecto más ambicioso del siglo XVIII. La preparación del viaje de Malaspina se encomendó a Antonio de Ulloa y a Casimiro Gómez Ortega, el farmacéutico Casimiro Gómez Ortega, que también era médico. Aquí tenemos la entrada al Arsenal de la Carraca de San Fernando y el Panteón de Marinos Ilustres, también en San Fernando. Tuvo un gran papel este arsenal en el siglo XVIII. Siempre fue considerada la Carraca como la indiscutible base de operaciones del sur de España. Aquí tenemos las corbetas Descubierta y Atrevida en la isla de Samar, Filipinas, y fue un grabado de uno de los dibujantes, Fernando Brambila, conservada en el Museo Naval también. Bueno, Antonio de Ulloa pues nació en Sevilla y murió en la isla de León. Fue un científico, militar y escritor español. Fue el fundador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Observatorio Astronómico de Cádiz y el primer laboratorio de metalurgia del país. Así también fue miembro de la Real Academia Sueca, de la Academia de Berlín y correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Aquí tenemos el retrato de Antonio de Ulloa.
y el Observatorio Astronómico de la Marina de San Fernando. Y aquí hay un cronómetro de longitudes utilizado en la expedición Malaspina y conservado en Madrid, en el Museo Naval. Pedro María González fue el médico cirujano de la expedición Malaspina. Tenemos un informe de 1805 que se refiere que cuando la navegación estaba limitada a las costas, la gente del mar no formaba en el Estado una clase aparte, por lo que no es de admirar que la medicina solo considerase sus enfermedades como la de otros hombres. Luego, en el diario de Pedro María González, él refiere que los hombres del mar, en la mar surgen otras enfermedades con otro carácter que las de tierra, aunque sean las mismas enfermedades. Bueno, tenemos aquí la corbeta atrevida en una situación de bancos de nieve. Son los botánicos de la expedición, Antonio Pineda y Luisne. Y algunas láminas de la expedición de Malaspina, como la lámina de Pasiflora de Francisco Pulgar, la Bisnomia, también de Francisco Pulgar, y la Cecropia, también de Pulgar. Aunque no fue de circunnavegación estricta, el objetivo inicial fue ese. Y este es el dibujo del gusano del pan, es un manuscrito de la expedición Malaspina, hecho por Antonio Pineda. Y en el diario de Antonio Pineda pues tenemos también este pez realizado por el propio autor. Respecto al campo de la física y química, Antonio Pineda realizaba un doble programa: análisis de aguas saludables y la salubridad atmosférica. Y utilizaba unos reactivos que llevaban, como el álcali prusiano, el ácido oxálico, y medían la salubridad del aire según la composición del gas nitroso, o sea, del nitrógeno. A la llegada a Cádiz de Alejandro Malaspina, su nombre se barajó entre los posibles para ocupar el sillón del Ministerio de Marina, pero una intriga cortesana tramada en el Palacio Real y el marino no se supo cubrir, hizo que Godoy lo desterrara en 1796 al castillo de San Antón. Lo encarceló. Bien, vemos algunas de las enfermedades hechas por heridas de armas de fuego de Francisco Canivel y Vila, que era un cirujano de la Armada del Real Colegio de Cádiz. Él dice que era una solución de continuidad por atrición, que produce un cuerpo empujado por la explosión de la pólvora. Y los remedios de las heridas, pues uno de los remedios más eficaces era el Cinnamomum camphora, que era el alcanfor. La vulneraria, el Antilis vulneraria. En hemorragias débiles pero continuas se hacían sangrías, se administraban eméticos, purgantes, la quina, y se arreglaba todo según el estado del propio paciente y las fuerzas del herido. La sangría consiste en el procedimiento de extracción de la sangre desde una vena periférica a través de un recipiente de colecta. La cinchona valifolia o quina blanca tenía propiedades febrífugas, balsámicas, astringentes y antisépticas, y se usaba para reanimar al enfermo que había perdido mucha sangre. En las heridas profundas de pecho se hacían sangrías y luego bebidas subácidas, ácidos ligeros, y se mezclaba con un poco de alumbre. También se usaban antipútridos, espirituosos, volátiles y estimulantes. El ácido nítrico era uno de los mejores remedios antipútridos. En caso de conmoción y decaimiento se administraban cordiales y diaforéticos suaves. Como diaforéticos, para estimular la sudoración o diaforesis, se utilizaba la malva silvestris o la borraja, el borrajo officinalis. Como cordiales se utilizaban estimulantes del aparato digestivo, como el limón
Citrus limonium de Linneo, la alcachofa como Cinara escolinus de Linneo. Y si había equimosis o sangrado interno, pues se ponían cataplasma de aceite rosado y espíritu de vino. Si había herida con equimosis, también se usaba el aceite de lino, del Linum usitasimum. Se ponían también compresas de cocimiento de plantas aromáticas como la naranja con vino. Y como tratamiento oral, jarabes edulcorantes. También el aceite de almendra, el Prunus amygdalus de Bas. La farmacopea que se usaba en aquella época era la de la Armada Real Catálogo de Medicamentos, farmacopeia clásica. Tenemos el escudo de la Armada entonces, y por real orden del rey Fernando VI se imprimió esa farmacopea. Tenemos un retrato del rey. El tratado primero de los medicamentos internos, sección primera de digestivos, también se usaba. Se llamó digestivos, pues aquellos medicamentos farmacéuticos que preparan el camino para purgar con método, y se hacían con miel rosada y agua de toronjil. Aquí tenemos este libro de medicamentos simples de Moleiro, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo. Y la preparación de miel rosada se hace con miel y con rosas. El toronjil, que es la melisa toronjil, limonera, citronela y cedrón, también digestivo. Bueno, pues José Patiño y Rosales pues, era el político sanitario de la época, y las ordenanzas de su majestad para el gobierno militar, político y económico de su armada en 1748 fueron redactadas por José de Aguirre. Luego en 1793 fueron redactadas por José de Mazarredo. Es muy importante el cuerpo de cirujanos de la Real Armada respecto a la sanidad naval. Fue creado por los ministros de Felipe V, siendo el secretario de despacho de Marina e Indias José Patiño, para potenciar la Marina de Guerra española y también la mercante y la de comercio. Las pretensiones borbónicas con este cuerpo de cirujanos era tener una armada española centralizada que pudiera competir con la inglesa. Se tomó la decisión de que Cádiz fuera protagonista y eje de la renovada flota, y así lo tenemos como ejemplo el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. En 1718, Juan Lacomba, cirujano mayor, impulsó la preparación de las ordenanzas. Y tenemos que la enseñanza se basaba principalmente en que los cirujanos desembarcados tenían que asistir a una escuela de anatomía, y se completó con lecciones de materia médica o farmacología, que impartía el recién nombrado botánico inspector de medicinas del departamento de Cádiz, Esteban Manzano. Respecto a la distribución de este cuerpo, pues en las ordenanzas para el cuerpo de cirujanos de 1728, propuesta por Lacomba, se establecieron por primera vez el número de cirujanos que debían embarcarse en los navíos. También especificaba la distribución de los cirujanos según la capacidad de los barcos. La plantilla se reformó luego en 1737. Juan Lacomba en 1738 envía una representación al intendente general de Marina, Francisco de Varas, que ya no había cirujanos para el embarco en caso necesario. En la respuesta, Zenón de Somedevilla, secretario del Almirantazgo, exponía que era necesario buenos cirujanos para Cádiz, como se hacía hacer en la capital. De 1745 hasta diciembre de 1748, el personal facultativo superior de la Armada se componía del protomédico, del cirujano mayor, el demostrador anatómico, el boticario inspector y los 7 ayudantes del cirujano mayor.
La autorización fue apoyada por Pedro Virgili, que además propone a Lorenzo Roland para ascender a cirujano primero. Posteriormente, Virgili nombró como sustituto a Canivel, que era entonces bibliotecario del colegio y profesor interino de osteología y enfermedades de los huesos. Virgili ordenó a sus ayudantes de los 3 departamentos, Cádiz, Ferrol y Cartagena, a cambiar a todos los cirujanos embarcados cada 10 o 12 meses por lo menos. La formación de Pedro Virgili fue en Montpellier y en París. El proyecto fue aprobado por el Marqués de la Ensenada y los estatutos del colegio se publicaron en noviembre de 1748. La puesta en funcionamiento del Colegio de Cádiz permitió disponer de un mayor número de cirujanos. Pedro Virgili en 1751 destinó colegiales para que realizaran la función de cirujanos en Ferrol y en Cartagena. Según lo estipulado, en las ordenanzas era indispensable 38 navíos, 15 en Cádiz, 10 en Cartagena, 13 en Ferrol y 15 fragatas. Ante esta situación y la perspectiva de que iba a suceder un armamiento de buques, surgió la necesidad de un nuevo reglamento. El rey resolvió para completar el número de cirujanos reglado en 25 de junio de 1774. El enfrentamiento español-británico tuvo lugar en Lucca. Luego hubo un conflicto con la plaza del norte de África. A modo excepcional se formalizó una contratación con sueldos primeros de 5 cirujanos de nacionalidad francesa. Y en 1806, fecha en que ya había pasado la batalla de Trafalgar, que supuso el principio del fin del poderío naval, la plantilla el Colegio de Cirugía en la época de Trafalgar pues tenía un Real Colegio de Cirugía, tenía un director, 9 maestros, consultores, un bibliotecario, un disector anatómico y un ayudante del laboratorio químico. Los barberos sangradores de la Armada tenían bastante relación con el cuerpo de cirujanos. Así, por acto de justicia retributiva, que se han preferido a los que no tengan este mérito, como por el beneficio y demás circunstancias favorables que resultarán al Real Servicio y al público. Aquí tenemos la corbeta atrevida, el diario de navegación, y en el Tratado de Enfermedades de la Gente del Mar de Pedro María González, que luego se publicó este libro según el diario del cirujano. La patología naval, pues queda recogida en este libro, y la patología naval era la gonorrea. En esta época no se conocían estas imágenes. La sífilis. La alimentación del marino se refería a las galletas o bizcochos del mar, el garbanzo o chícharo, el arroz orizal sativa, y la atmósfera marina había que controlarla, según Josep Priestley y Lavoisier. De la atmósfera interior de los navíos, pues según la época había que tener cuidado con los miasmas. Las pasiones del alma, según las escaseces, la nostalgia del marino, era otra gran patología de las enfermedades del mar. La economía del marinero estaba siempre, sufrían grandes depresiones, la constipación de vientre, la disentería, Salmonella typhi, las lombrices intestinales, aquí tenemos la Salmonella typhi. El opio se daba como tratamiento reconstituyente. La cebada en alimentación, la disentería se observaba más en los estíos y primaveras. Las fiebres inflamatorias remitentes, biliosas y pútridas de los navíos. El tártaro emético era el tartrato extiliado de antimonio y potásico. Se daba para hacer vomitar cuando había mucha fiebre.
la quina como reconstituyente. Tifus exantemático también era otra patología marina, y el escorbuto, la vitaminosis de la vitamina C. Como tratamiento preventivo y curativo, pues se usaban jarabes como el ron inglés o arrope. La quina y el azúcar se daban en el segundo periodo de la enfermedad. También la bromelia pingüin del Linneo. El tétanos era otra enfermedad de patología naval. Se conocía como el pasmo, producida por el Clostridium tetani, que todavía no se conocía. Aquí tenemos una imagen actual. Lynn aconsejaba grandes dosis de opio mientras el enfermo podía tragar. En el tétanos y el alcanfor. La fiebre amarilla era otra patología. Juan Carlos Finlay, el cubano, fue el descubridor del mosquito que era el transmisor de la fiebre amarilla. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el mosquito. Y este es el virus de la fiebre amarilla, que entonces no se conocía esta patología al microscopio, del género Flavivirus. Se conocía como vómito prieto. En Veracruz, en México, esta enfermedad era endémica, con lo cual era más fácil de curar. Y se hacía uso de la terapéutica expectante. Agua de bebida, enema, sinapismo, debilitantes ligeros. Y luego, en la debilidad, pues se administraba opio, éter y quina, que eran los medicamentos heroicos de la época. El éter sulfúrico era el C4H10O. Bueno, fue descubierto por Valerius Cordus y era la terapéutica de Paracelso. Se usaba en las afecciones espasmódicas y convulsivas y en fiebres malignas y como tónico difusivo. La quina era un tónico neurosténico, o sea, se usaba en estados febriles, pero lo que hacía era reconstituir. Aquí tenemos quinas, las quinas, la roja de Mutis y la officinalis del Linneo. Había diferentes formas de fiebre amarilla, como hemos dicho. En los europeos era bastante más grave porque no eran países endémicos. La epidemia de fiebre amarilla de la provincia de Cádiz, de San Fernando, de 1800, pues murieron muchos diputados de las Cortes y se administró triaca magna, ojos de cangrejo y madreperla. También sanguijuela medicinal, que era la gris, la Hirudo medicinalis, y se recogían en los tratados de la época como los elementos de materia farmacéutica mineral, animal y vegetal de Gómez Pau. En los barcos se usaba para ventilar el fogón de hierro. Aquí tenemos el navío Bahama, que fue el navío de don Dionisio Alcalá Galiano y donde él murió en la batalla de Trafalgar. Fue diseñado por Gautier y construido en La Habana. Este fue el constructor, Francisco Gautier. Era la época de Grimaldi Palazzini, que era un político y diplomático italo-español de Soissons. El navío Bahama, en sus memorias, el hijo de don Dionisio, el diputado Antonio Alcalá Galiano, decía: feo en su exterior, aunque hecho de soberbio maderaje. Aquí tenemos una imagen de su hijo Antonio. Y don Antonio Alcalá Galiano contempló la salida de la escuadra combinada desde el altillo de la ermita de Santa Ana de Chiclana de la Frontera. Aquí tenemos la ermita de Santa Ana. Santa Ana, la titular de la ermita. Y la dotación del navío era el brigadier, su padre, don Dionisio, segundo Tomás de Rameri, cirujano primero Francisco León Bofani, cirujano segundo José María Bueno, sangradores Agustín de la Torre y Ramón Teserina. Como director del Real Colegio en ese momento era Carlos Francisco Ameller y Clot.
Y tenemos que el informe del navío Bahama decía: informe reservado de los cirujanos del expresado buque primero don Francisco León y rubricado por Tomás de Ramírez. Y ya lo triste de la desaparición del Bahama en la batalla de Trafalgar. Siendo las 12:30 del día 21 de octubre de 1805, comenzaba la batalla. El Bahama de don Dionisio Alcalá Galiano recibía una hondanada del Colossus que acababa de entrar en acción. El Colossus forzó a rendirse al Bahama hacia las 15 horas, tras haber inutilizado toda su maniobra, incluido el ilustre don Dionisio. Con las baterías llenas de cadáveres y heridos, llena de la enfermería de estos y perdida la esperanza de ser socorridos, pues en nuestras inmediaciones no había buque alguno que no estuviera rendido o imposibilitado de podernos auxiliar. Este es el informe de Tomás de Ramírez, comandante del navío Bahama por sucesión de mando a Federico Gravina, Cádiz, 1805, 19 de diciembre. Y don Antonio Alcalá Galiano, en sus recuerdos y memorias, refiere que haciendo el recorrido de las playas situadas entre Chipión y Rota, se recogió infinidad de material, trozos de madera, de remos y, en efecto, lamentablemente, muchos cadáveres. Relata estremecedoramente don Antonio, para averiguar si entre los cuerpos se encontraba el de su padre. Y el espectáculo que presenciamos, según don Antonio, era de nada común honor. Refiere que de trecho en trecho, algunos cadáveres en el estado doblemente horroroso que da llevar días de muerto, serlo por balas y haber pasado en el agua largas horas. Y nada más, hasta aquí llega la conferencia de la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapeguizado, realizada en el día de hoy. Muchísimas gracias.